Esta es la Academia Precaria de Cine, donde el análisis es riguroso, pero el presupuesto, inexistente. Hoy diseccionamos una película que cambió el cine, o al menos, nos cambió el ánimo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Academia Precaria de Cine, acá en Radio Guillotina. Yo soy Elías Ibaceta y acá estoy con el gran Oscar Waldo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de The Shop Around the Corner de Ernest Lubitsch. ¿Cómo estás, querido Oscar? Muy bien y muy contento porque esta película, yo no soy una persona muy expresiva. Esta película hizo que me llegaran a doler las comisuras de los labios. Estuve viéndola contento todo el rato y la vi más veces y como que ahora me duele la cara de tanto ver esta película. Encuentro que es una película casi perfecta. Es muy redonda la película, es muy redonda, no le sobra nada, Pero de eso vamos a hablar ahora, justamente. Yo la he visto 2 veces ya. Este es un gran director, Ernest Lubitsch. Es húngaro. ¿De qué nacionalidad es tú? Fue alemán, o sea, nació en Berlín, creo. Pero cuando era Prusia, porque era a fines del siglo XIX, en 1892. Y después fue nacionalizado él estadounidense, pero fue como, no sé, como el 33, algo así, o 32. Que me Así acuerdo que el es. 32 hizo Trouble in Paradise, y ahí estaba en el cine estadounidense. Ese cine clásico estadounidense se nutrió mucho de este tipo de personajes que emigró de una Europa pobre a Estados Unidos a hacer cine con mucho éxito. Y Ernst Lubitsch yo creo que es uno de los grandes mentores que tuvo el cine, porque hubo gente como Hitchcock que aprendió de él y también Billy Wilder, cosa que, bueno, en esta película es más que evidente. Trabajó con Billy Wilder, o sea, Billy Wilder trabajó con Lubitsch. Tengo entendido que trabajó Sí, en el guión de Ninotchka. exactamente. El guión de Ninotchka es de Billy Wilder, pero ha sido muy, muy influyente Lubitsch, muy elegante él, muy económico y hay algo que tiene esta película que es en particular, que cuando hay traducción de plays, de obras de teatro al cine, suelen ser muy teatrales esas traducciones y les falta un poco del toque cinematográfico. Y Lubitsch lo que hacía era que lo transformaba en algo distinto y se aprovechaba de los recursos que le da el cine para contar la historia de una forma diferente. Si tú comparas este tipo de película como con quien le tema a Virginia Woolf o no sé, 12 Angry Men, te das cuenta al tiro que esas películas son súper teatrales y mantienen eso teatral. O sea, De una hecho, más reciente, Closer también, uno se da cuenta que aunque la película es buena y todas las películas que mencionaron son buenas, tiene esa cosa, que son teatrales. sí, lo que pasa es que, bueno, Lubitsch, hay muchos directores de cine que son directores de teatro. Y Sí, muchas películas que nacen desde un texto teatral, que es este caso, The Shop Around the Corner, dicho sea de paso, como para que la gente entienda un poco.
Esta película es una película gringa estadounidense del año 1940. Está protagonizada por Margaret Sullivan, James Stewart James Stewart, porque los otros actores no son tan conocidos. Y la película trata sobre dos empleados de una tienda de artículos de cuero en Budapest de antes de la guerra que apenas se soportan, se llevan muy mal, pero sin darse cuenta, ellos se están enamorando a través de un intercambio de cartas anónimas que hacen. Son cartas de amor. En esa época se publicaba en el diario y hasta hace poco, de hecho, si uno veía la ventanita sentimental de la cuarta, de repente la gente publicaba anuncios, decía, por favor, quiero conocer a un joven honesto, honrado, con buenos modales y limpio. Y ahí, por favor, escribir a la casilla tanto. Esta película se hizo un remake, tienes un email de Tom Hanks, con Tom Hanks y Sí, Meg sí, Ryan. sí. Y esta película, para cerrar un poco el tema que estábamos hablando de la teatralidad, está basada en una obra de teatro que se llama Perfumería de Miklos Laszlo, ¿ya? Y justamente responde a esa noción de que son películas que están sostenidas por el diálogo principalmente. Pero Lubitsch es tan genial que, a pesar de que está sostenida por el diálogo, la película logra desarrollar otros pilares muy importantes que son la visualidad y el uso del Sí. espacio. Es muy bueno el blocking, siempre es perfecto. Eh, ya hay conversaciones estéticas que hacen con la cámara, que hacen siempre hacen ciertas dualidades, siempre hace dualidades Lubitsch, y aparte es muy gracioso. O sea, es una comedia que no te hace reír a carcajadas, pero te deja feliz, yo diría. Yo me cagué la risa. Yo la encontré, bueno, a mí me encanta, yo ya la he visto 2 veces. Es infinitamente mejor que la película de Tom Hanks. Aun cuando la de Tom Sí, Hanks es una película bastante meritoria, no, no está también dentro de las cumbres del cine gringo romántico de ese estilo, pero es bastante meritoria. Pero esta tiene dotes de genialidad, ¿cachai? Que la superan por largueza. En ese sentido, Lubitsch, cuando hablo de que él es una película, como le digo, es la típica película, es la típica dinámica de dos personajes que se odian al comienzo, pero que al final terminan amándose y se dan cuenta de que están enamorados el uno del otro. Pero esta película transcurre principalmente en una tienda. Hay como 2 o 3 escenas que transcurren en otros espacios, que en un hospital, sí. eh, en la casa del dueño de la tienda, pero el 90% de las acciones transcurren en la tienda. Y ahí el uso, uno se da cuenta cuando ve la película, porque es una película de 1940, uno se da cuenta que es una película que transcurre en un set. Pero sin embargo, Sí. eh, desarrolla el uso del espacio a través de ciertos movimientos de cámara, a través de las luces, que te hacen sentir que tú estás en un espacio mucho más amplio, ¿ya? Como que el set no es un espacio donde los sujetos se paran uno al lado del otro y conversan, sino que es como una especie de ecosistema que tiene ciertas reglas, ciertas jerarquías. Por ejemplo, la oficina del jefe es un lugar donde se transcurren las conversaciones importantes, las conversaciones serias, las conversaciones íntimas. La bodega de las maletas es donde conversan los empleados, donde coquetean, donde pelean, o también el signo como de castigo, ¿cachai? Porque hay una parte cuando van a echar a Sí. un empleado, James Stewart le dice, ya, y anda a ordenarme todas estas maletas, las lleváis para abajo y las que están para abajo las lleváis para arriba, ¿cachai? Y, y ¿cómo se llama? Y está el puesto de la calle, que es el lugar de la vigilia, que es afuera de la vitrina, que también es un lugar donde transcurren muchos diálogos, pero sin embargo, cada espacio tiene una identidad muy propia. Y lo otro que te quería mencionar, eh, que me gusta mucho de la película, Lubitsch, y Lubitsch lo hace siempre y se lo copió Billy Wilder, que es el uso de los objetos, que es cargar a Sí, los es- objetos con simbología narrativa. Continúa. exacto. No, es previo, te digo que Hitchcock es que Truffaut dijo que lo había hecho Hitchcock, pero es algo que Hitchcock se lo robó a Lubitsch.
Lubitsch desde antes tenía este tema desarrollado. Los Por ejemplo, objetos tienen un significado y no solamente eso, los silencios, claro, el diálogo es muy bueno, pero Lubitsch maneja los silencios y la elipsis casi de una forma poética y eso le da un toque también distinto a la forma en que él dirige. Siempre muy, muy sutil y muy... Si hay algo que se puede decir de Lubitsch es que es elegante. Yo creo que decir que es elegante es algo que lo refleja muy bien su forma de dirigir. por William ejemplo, Wilder, que también sería uno de sus discípulos, también tiene un poco eso. sí, Sí, yo siempre pienso, por ejemplo, en Billy Wilder para aquellos que vieron Piso de Soltero o El Apartamento, El claro, Espejo Roto, que tiene Shirley MacLaine. sí, Yo siempre que veo esa película y veo el espejo, yo digo, esta weá es puro Luis. Seguramente sí, acá es la clásica pregunta que acuñó Billy Wilder que decía, ¿qué haría Luis en este lugar? ¿Qué haría Luis en mi lugar? exactamente. ¿Cachai? En ese sentido, por ejemplo, tiene el tema de los objetos y hace close-ups, pero muy pocos, pero son bastante decidores al nivel de que yo me acuerdo perfectamente, no sé, po, es un close-up a un fajo de billetes, a un anillo que tiene una mina puesta, a una caja que musical, ¿cachai? En donde al hacer un close-up, el cineasta te hace olvidar de tu entorno y de que tú estás en un set, ¿cachai? Amplía, de alguna manera, al aproximarse a un objeto, amplía la percepción espacial del espectador. ¿Y sabéis por qué lo de la teatralidad que tú lo mencionaste? Yo siempre pienso en Cecil B. DeMille en Los Diez Mandamientos, que es una película que tiene Claro, una cantidad de plata que se gastó brígido, enorme, que igual el efecto especial cuando se paran las aguas es bello. Sí, yo no voy a negar que esa agua es bella. Pero todas las acciones que son dialogadas, en donde, no sé, pues están en la corte del faraón, son escenas muy fomes porque tienen un plano, el típico plano americano que es como de, corrígeme por exactamente. favor, debajo de las rodillas hacia arriba, ¿cachai? Claro, sí, Y de manera que en los tres cuartos se plano vea la medio. cabeza, claro, un plano medio que se vea la cabeza de los hueones, ¿cachai? Y cada uno, dos parados en un rincón del fotograma y otros dos parados en el otro rincón del fotograma para crear como una especie de cierta como armonía visual y el resto pónganse a hablar, ¿cachai? Pero, y con esta gestualidad, ¿cachai? Y con a mí me gusta echar todo gestos a pesar de que era un facho de mierda. Pero a él le gustaba en ciertas películas actuar posando, pues, ¿cachai? No es que él Sí, posaba cuando actuaba. De hecho, fue una de las sí, críticas, uno de los problemas que tuvo con Sam Peckinpah, que tengo entendido, cuando hicieron con el Dandy, que Sam Peckinpah le decía que, loco, sácate el palo de la raja, no posís cuando actúes, actúa, ¿cachai? Entonces, ahí tenía un ejemplo de una película con mucha plata, con mucha producción y que no puede salir de un tratamiento totalmente teatral, ¿cachai? Em, entonces, esto lo aprendió, ¿sabes dónde lo aprendió Lubitsch? Lubitsch era del cine mudo al principio y después una evolución al cine sonoro, pero el cine sonoro tenía un montón de problemas técnicos que hacía que tú tuvieras que poner, por ejemplo, los micrófonos, que eran gigantes, escondidos en alguna parte del set y la gente tenía que hablarle al micrófono, entonces eso te obligaba a que estéticamente tú tenías muy pocas posibilidades de desarrollar esas escenas de diálogo. Entonces Lubitsch fue una de las personas que tuvo éxito en esto porque utilizó el set más económico, para poder tener diálogos para tener un lenguaje visual que fuera más armónico. Eh, no sé si tú has visto la primera película de Coconauts, que fueron las primeras que se hicieron, los hermanos Marx, donde todo estaba muy rígido, porque efectivamente fue una época donde tenían que hacer ese tipo de cosas y, y, y era una película que necesitaba mucho movimiento, pero no, se rigidizó simplemente por el uso de la tecnología. Lubitsch fue muy inteligente en usar esto y también los planos, incluso desde su obra del cine mudo.
es muy bueno para usar planos correctos, súper económicos, para determinar alguna sensación alguna expresión, emotividad de los personajes. Y en Sí, eso el weón es un maestro. sí, mira, deja hablarte un poco de los personajes como para que Ya, de ahí empecemos como a analizar más profundamente. Está James Stewart, que es un vendedor, es el vendedor que tiene el vendedor estrella de la tienda. El dueño de la tienda es el caballero que hizo El Mago de Oz, el mismo actor, sí, el mismo actor, un gran actor en todo caso. gran actor. Y tiene tiene a su mano derecha que es James Stewart, que es un personaje que uno podría considerar que de alguna manera parece insatisfecho laboralmente, producto de lo que le pagan y quizá él tiene ambiciones. Es talentoso, es moderno, es arrogante también Claro. y tiene un conflicto con su jefe al comienzo de la película y él no sabe por qué. Pero su jefe, sin embargo, le tiene mala. Ha caído de su gracia, pero no lo sabemos por qué. Que es una de las gracias de Lubitsch, que hay conflictos, pero él no te cuenta toda, él no te entrega toda la información. Él de alguna manera asume que el espectador es inteligente y que por lo tanto él sabrá esperar las pistas que te va a ir dando a lo largo de la trama de por qué surgen ciertos conflictos. Está el interés romántico, Sugerente. exactamente. Por otro lado está el interés romántico de James Stewart, que es el personaje de Margaret Sullivan, que se llama Clara Novak, y que es una mujer desempleada que llega al comienzo de la película buscando trabajo en esa tienda, que logra vender un artefacto que es invendible, que es una caja, una cigarrera que cuando uno la abre saca empieza a sonar Ochichornia, que es una canción folclórica de no sé dónde chucha, de esos países bálticos, eh, y que, Debe na- ser de y que Budapest, po. claro, alguna wea así, porque James Stewart dijo, esta caja vale callampa, no hay que venderla. Pero sin embargo se lo pasan a esta muchacha que quiere ser vendedora y lo vende. Y bueno, justamente ahí se da este ejemplo de lo que yo te mencionaba sobre la importancia de los objetos como objetos que cargan significado emocional y narrativo. Ya, porque la cajita va a seguir apareciendo posteriormente, ya sea mencionada o derechamente después van a mostrar que están acachados con esas cajas de mierda que nadie pudo, que en realidad esta loca los vendió porque fue simpática y fue una sola vez. Y estos son los personajes principales y hay personajes secundarios muy buenos, que también es algo Bueno, muy bueno de Lubitsch y que en 5 minutos, mientras están afuera, esperando que llegue el jefe a abrir la tienda, te los describe a todos con tres diálogos. Tres diálogos te describe, por ejemplo, está Pirovich, que es un hombre de familia, un empleado de la tienda, que es un empleado más bajo. eh, Representa la bondad, representa la estabilidad. A mí me claro. recordó un poquito, tú que eres fan de ellos, me recordó un poco a Groucho Marx, en el sentido del Sí, bigote, los sí, se lentes. parece. Se parece, Sí, sí. sí, tiene un aire. Está el Y otro de hecho, personaje, el otro. ¿sí? Ya, dale otro personaje y te voy a decir a quién se parece. Ya. Ya, y está Vadas, que es el dandy de la tienda, que también es un empleado de medio pelo, que no tiene la jerarquía que tiene James Stewart, que es un dandy de cierta edad, tampoco es tan joven, y que lo tienen cachado por ser un sapo y un chupamedia. Ya, ese se parece a Cepo Marx. Sí, exactamente, sí. Sí. A lo mejor, quién sabe, hubo algún tipo de No creo, inspiración. porque Cepo era como visto como el peor, el peor, pero tiene ese, yo creo que el personaje ese es una crítica al Straightman. Lo Sí, transforma en un Glad con suerte, digamos, un personaje así, que se presenta como muy fanfarrón, muy arribista, muy cínico, y también la presentación del personaje a través de los demás, de esa cuestión de que no pueden decir nada porque él tergiversa todo, es sí, pues. muy, muy buena. Exactamente, como que ellos se cuidan de lo que dicen delante de Dadas, de este personaje, porque es un sapo del jefe. Y bueno, el juego dramático central de esta película, en donde James Stewart eh,
se escribe cartas con una muchacha a la cual, con la cual tiene una relación platónica. Ella a través de sus cartas se muestra como una persona muy interesante, muy maravillosa. Y después nos vamos enterando de que esta persona con la cual se escribe cartas es esta nueva vendedora. Acá Lubitsch corte, después aparecen los dos trabajando y se llevan como las weas, se llevan pésimo. Y como que yo le puse harta atención a esta parte, yo dije, se están recién conociendo, ¿por qué se llevan tan como el hoyo? Y no, por una parte en un diálogo dicen, no, pues usted ya lleva 6 meses acá, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? Exacto, Y exacto. claro, po, esa es una elipsis que son el tipo de elipsis que hacen Lubitsch que son muy buenas, que es economía narrativa así, hecha con mucha elegancia. Y la Claro. cosa es que a medida que pasa el tiempo, después en un momento, que es una escena que está calcada de la película de Tom Hanks, o sea, la película de Tom Hanks con David Chappelle, dicho sea de paso, que es su amigo, eh, piratean y calcan esta escena donde se van a juntar estos enamorados, se van a conocer finalmente. Y ahí James Stewart cacha que esta empleada, su compañera de trabajo con la cual se lleva como el hoyo. Y la ve a través de la ventana del restaurante. Y la mira, ¿cachai? Y ahí empieza como el juego que tiene en donde uno sabe la identidad de quién es su enamorado, pero el otro no sabe quién es su enamorado. Y aquí se empieza a desarrollar este juego y Lubitsch lo hace escalar, ¿cachai? A lo largo del resto de la película. James Stewart no, yo no diría que la manipula, pero de alguna manera trata de jugar con ella, trata de ver por qué le gusta a ella, ¿cachai? Siendo que se llaman tan como las weas, ¿cachai? Y ese Hay un juego elemento de romántico, inseguridad. claro, y el elemento de inseguridad en el sentido de que también si yo voy a estar a la altura de ser la persona que ella espera que yo sea a través de las cartas. Que es muy bueno ese detalle que acabas de decir, el tema de la inseguridad. Yo te quería plantear una pregunta, si en realidad esta película A funcionaría ver, ahora bajo el punto de vista de que dos personas se quieran conocer sin sacrificando no saber su aspecto visual, ¿cachai? yo creo que sí es posible plantear algo así, porque hoy día están las redes sociales, uno puede conocer a alguien por WhatsApp, por un chat. Eh, Todavía está la posibilidad de conocer a alguien Sí, de esa claro, forma. pues Existe la tentación de no, pero es posible técnicamente hoy día mantener relaciones así. Bueno, cuando alguien escribe, se te acercan gente de repente a preguntar o se siente atraída por la escritura de alguien, eso también pasa. O sea, le sí, pues. pasa a los viejos que todavía escriben, que se le acerca gente virtualmente o físicamente a eso, así que es una posibilidad todavía más escasa, pero sucede. Igual la película de Tom Hanks con la Meg Ryan se subieron justo a la micro cuando empezó la internet. Y de hecho Sí, esa película creo que puso muchas lucas una empresa que se llama AOL. sí, América Online, sí. De hecho, esa es porque habían hecho una también inspirada en Lubitsch, que era el Radio Days, o no, no era Radio Days, era como la misma weá, pero con una radio, que era en radio aficionado, también con Tom Hanks. Hay mucha copia a Lubitsch, pero lamentablemente no tiene la misma calidad porque Lubitsch era muy elegante. Eh, y lo que tú decías que no subestima al espectador, entonces te deja cosas como sugerías. Eso hace que sea más poético. Uno cuando te sugieren algo y no te lo completan, uno tiende a rellenar esos espacios con cosas propias de uno y eso aumenta la empatía que uno tiene con esa película, ¿cachai? Y yo creo que eso es vital y por eso, bueno, los dos somos fanáticos del cine clásico. Eso es algo que se encuentra harto en el cine clásico porque no podían, se veían limitados por temas también de censura, de poder mostrar las cosas tal cual. Es algo que terminó, digamos, y ya en los 70 eso cambió completamente, pero este tipo de uso del lenguaje también, sugerente siempre, es algo que a mí me gusta mucho, es muy rico porque
eso permite de que tú como director lo que no está anunciado lo soluciones visualmente. Sí, Y en un lenguaje que es visual, aporta más que cuando tú todo lo tienes que decir. Porque no sí. debieras usar una película para explicarte todo, que es una cosa que a veces hoy en día se usa mucho. Se cree que todo el espectador es tonto, entonces tienen que explicarte todo lo que va pasando. Y eso es una redundancia que hace que sea menos interesante. Sí, pues de hecho, esa película, o sea, yo no sé si te referías a esa película, pero pienso, por ejemplo, en Mel Brooks, que hizo Ser o No Ser, que también es una película de Lubitsch, y Sí, le quedó buena, pero no es tan buena como la de Lubitsch. Y aquí estamos no, po, hablando no. de un weón tan seco como Mel Brooks, Sí, po, sí, ¿cachai? Como que de alguna manera hacer a los gringos, a la industria cinematográfica gringa le ha ido mejor utilizando o copiando elementos fundamentales que hace Lubitsch en sus películas que rehacer sus películas. Por ejemplo, pienso, yo sé que son cosas que son propias, que son antiguas, que vienen incluso del vodevil, del teatro, pero por ejemplo en esta película uno ve el uso de los running jokes, ¿no? Que obviamente tú, yo me imagino sí. que tú cachai, que es como un ejemplo el tema de que llega James Stewart al comienzo de la película y la noche anterior había cenado en la casa del jefe. Y el weón pide bicarbonato, que le vayan a comprar bicarbonato para la digestión. ¿Por qué? Porque le cayó como la wea un paté que le sirvió la esposa del jefe. Pero trata de decirlo para callado para que no lo escuche el sapo de su compañero de trabajo. Después llega su jefe y también cuenta la misma wea que también necesita bicarbonato porque también le cayó mal el paté, ¿cachai? O también el tema de las cajitas, ¿cachai? La caja que vende el interés romántico es James Stewart, la Clara Novak, se llama la vendedora. Sale la caja al comienzo, después sale cuando la vendedora lo logra vender, ¿cachai? Después cuando echan al sapo, James Stewart, queda a cargo de la tienda y despide al empleado que es un sapo, que es este Dandy, que es Badass, lo empuja, cae encima de todas estas cajas culiadas, ¿cachai? Que están acachadas, se arruinan todas las cajas. Oh, la wea eh, buena. Y después ella, no sé, pues piensa comprarle a su enamorado la única caja que va quedando que suena la maldita canción, ¿cachai? Y vos te vais cagando la risa porque es como una especie de maldición gitana de la cual tú no te deshaces. Pero bueno, le dicen running jokes porque son chistes que van corriendo todo el rato, porque van al lado tuyo y que, como le Sí, diría pero a un diferencia, stand-upero, son callback. claro, a diferencia del running joke, el uso que hace Lubitsch es, es más significativo, Ya, porque hay un sentimiento y un punto de vista de los distintos personajes respecto a la caja. Pongamos la caja, hay varios objetos, pero la caja, de inmediato, la caja hace que el personaje de James Stewart se, se plantee su personalidad respecto de la opinión que tiene la caja. Se plantea la personalidad del jefe respecto de la opinión que le pide él con la caja y se establece al tiro la dinámica que tiene el jefe con él a través de la caja. Después se establece el encanto y la personalidad de la Clara Novak vendiendo la caja. El personaje que es el amigo, el bigotón, también a través de la forma en que se refiere a la caja, que es una forma de tratando no decir directamente lo que es una expresión de cómo es el personaje en sí. Entonces, hay algo que muy buenos escritores de ese entonces, de nuevo, disculpa volver al número Max, George S. Kaufman, utilizaba mucho eso, ese ejemplo. Y, eh, y Ruby, que era el que hacía las canciones, eh, hacía que los personajes se referirían a un mismo tema, pero de la forma en que ese personaje se refiere a ese tema. Entonces, no solamente un chiste, sino es algo que es un elemento que hace que tú puedas desarrollar el personaje y tú te ríes también es chistoso.
Pero ¿cachai lo importante que es? O sea, es mucho más completo la forma en que él usa esto. Es que claro, Claro, Hitchcock, Hitchcock era más directo en esto, pero Lubitsch siempre fue más sutil y más elegante. es que, mira, igual, claro, lo que pasa es que acá se transponen dos cosas. Una que el uso de la caja como chiste, porque también se dan situaciones graciosas y tú te cagáis de la risa, pero Sí, también el uso de lo que te comentaba del objeto como artefacto con significancia emocional y narrativa. claro, Narrativa es lo que tú mencionabas en el sentido de que, claro, llega el jefe con esta caja, el jefe confía mucho en Jon Stewart, eh, aprecia, lo admira como alguien que tiene cultura, que tiene sentido, que tiene inteligencia, claro, y Jon Stewart también demuestra eso, manifiesta cuál es su opinión en general sobre el mundo un poco. En ese sentido, los personajes se van proyectando a través de los objetos. Y es claro. muy buena esa observación que te hiciste, claro, porque yo dije running jokes, pero claro, no es el callback que hacen, por ejemplo, un stand-upero que contó un chiste bueno al principio y después vuelve a citarlo después durante la rutina para que la gente se vuelva a reír. No, en este caso es un recurso que vuelva a reflotar con la misma significancia y validez, ¿cachai? Dentro de una narrativa. Claro, En porque ese cambia la sen- premisa. Exactamente, Cambia las claro. premisas. El stand-upero utiliza la misma premisa y el callback es generalmente, bajo la misma premisa. Y acá no hay, las premisas son distintas porque se manifiesta de forma distinta por cada personaje lo que significa ese objeto y aparte uno lo entiende, ¿cachai? No solamente eso, uno entiende muy Mm. bien cuál es la función de ese objeto respecto al personaje. Porque es muy distinto respecto a cómo se menciona. El tema del regalo, uy, qué weá más bonita, weón. Ah, acá Como, para explicar, antes que decir lo del regalo, lo que pasa es que ella está pensando hacerle un regalo a su enamorado con quien se cartea. Entonces está pensando regalarle la caja, la última caja que va quedando con esa canción horrible que por lo menos que suena como horrible cada vez que la abrí. Y le cuenta a Jon Stewart. Y Jon Stewart, que él se lo cuenta a él porque sabe que no es su enamorado. Y Jon Stewart, o sea, James Stewart detesta profundamente esa caja. Entonces, es ahí lo que tú ibas a contar. Disculpa, continúa. claro, claro, entonces él trata de convencerla de que regale algo más, que la billetera, y después el amigo trata de convencerla, pero de una forma, respecto de la forma en que se comunica, ¿cachai? La convence de una forma que conecta distinto del diálogo que tuvo James Stewart. Entonces eso es algo muy bien resuelto, tanto estéticamente, pero también en el guión es muy fuerte, muy bien hecho. Sí, lo que pasa Eh, es que ahí, disculpa que te interrumpa, pero es que Ujú. antes que se me olvide el tema, y que no lo tengo anotado en la pauta, pero lo quería conversar, que es fundamental. Y se conecta un poco con lo que conversábamos sobre cómo es cada personaje, que dice relación como la soledad en general que atormenta a todos los personajes. Em, James Es Stewart una sombra, ¿ah? Es una es sombra una sombra. porque también hay una crítica también social dentro de todo esto, bien somera, pero sí hay un punto de vista que lo plantea Lubitsch James Stewart en quiere esta, casarse, quiere ganar más plata claro. porque quiere formar una familia, ¿cachai? Mm, Ella quiere casarse. Ella quiere, no sé, pues se manda tres, cuatro cartas con el loco y ya después dice que poco menos que cuando lo conozca, el weón le va a proponer poco menos que matrimonio. Y lo dice. James Stewart en un momento, cuando conversa con ella, eh, la insulta y le dice solterona. claro. Le insulta como... Es un tema esto. Y si te fijas, hay paralelos. Está el paralelo, que es el jefe, un matrimonio fracasado, y está el tema del amigo, que es un, que es un, que es un, matri- que es un matrimonio exitoso, tierno, pero fome. Ujú. ¿Cachai? Existe siempre, existe siempre esa dualidad, y como te dije,
la dualidad, si te das cuenta, también estéticamente tú la puedes ver cuando Luis, sobre todo cuando en la escena de la cafetería, pero muchos otros cuando él contesta el teléfono, se ve muy bien esa diferencia como dividida la pantalla. Sí, de alguna manera yo siento que hace como que las temáticas se van espejeando con los personajes. Sí, mucho. Porque, por ejemplo, voy a contar como la intriga del comienzo de la película, que está el jefe, que es este caballero que tiene mucho respeto por su mano derecha, que es James Stewart, pero está sonando el cucú. Bueno, la cosa es que, pero por algún motivo está como sentido, está como medio choreado con James Stewart y James Stewart no sabe por qué. La escena siguiente vemos que Vadas, este personaje que es el empleado sapo, se baja a un auto, llega en taxi el patugo y llega con un fajo de billetes, ¿cachai? Y le da una propina al taxista. Y después despide a James Stewart, el jefe. Un poco después. Lo primero que yo pensé, no estoy contando un spoiler porque esto transcurre dentro del primer tercio de la película. Lo primero que yo pensé, dije, este weón está pensando que le están robando y le echa la culpa a su empleado de mayor confianza que es James Stewart. Después, a lo largo de la película, un poquito más allá, nos enteramos de que en realidad la esposa del jefe tiene un romance con este empleado el Badass, que es el sapo. Y cuando el jefe toma conocimiento de esta situación a través de un detective, un investigador privado, no haya nada mejor que pescar una pistola y pegarse un tiro. Eh, Obviamente no lo logra. Después, más adelante en la película, vuelve a aparecer el jefe y él habla sobre el hogar. Y en un momento él dice en voz alta que en realidad su hogar no es su casa, sino que es su tienda. Pero no lo dice con un sentido de orgullo, sino que lo dice como, puta, en realidad estoy muy solo. Y después, acto seguido, no tiene con quién cenar para la cena de Navidad, ¿cachai? Sí. Entonces, por Hay eso, como te una. mencionaba, el tema de la soledad. Sí, no, sí está muy presente el tema de la soledad. Y también él hace como guiños, como una crítica a ciertas dinámicas sociales a través de la dinámica que tiene en la tienda. ¿Cachai? Que se ve muy bien el tema de cómo tienen que, al principio, actuar de cierta manera frente al jefe y después también esa relación se va aceitando más y haciendo más natural. Pero es algo muy sutil que pasa durante la película. O sea, al final, cuando está en Navidad, tú te das cuenta que la relación con el jefe ya es una relación distinta por las cosas que van pasando. Hay un Sí, tema que yo encuentro que es fascinante de la película también, de que tiene al principio, los primeros 20 minutos, una especie de giro que es como un giro de tercer acto, cuando el personaje de James Stewart se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo y tiene que ir a juntarse con la prometida, pero no quiere ir porque por la presión de estar desempleado y porque el tipo se estaba haciendo como importante con las cartas y ahora iba a ser un simple empleado o un simple desempleado. Eh, y eso es como una cosa que en una película moderna generalmente hubieran alargado los 5 primeros minutos y hubiera terminado con eso y hubiera sido el chiste. Entonces, ese elemento es súper dramático y lo presentan al principio de la sí. película. Encuentro muy, muy bueno. Lo que pasa es que en la película también hay otro tema, además de la soledad, que también está como... la película es muy... no es muy, pero... No es muy light, pero pareciera muy fresca y muy... como podría decir, como cine de gratificación, como muy simpático todo. Pero sin embargo tiene Sí, estas feel good. temáticas, claro, feel good movie, pero sin embargo tiene estas cosas estas capas que son un poco más oscurillas. Y que el otro que me llamó la atención es la precariedad laboral, ¿cachai? Sí, po, sí. Y cierta pobreza permanente, porque la película empieza con alguien, o sea, ya hay unos empleados, pero después uno de los personajes principales está buscando pega.
y está desesperada buscando pega, el interés romántico de James Stewart. Está desesperada. James Stewart se le cae el mundo cuando lo echan. Se siente que en realidad no tiene valor como pareja. Él no sirve como un prospecto Exactamente. amoroso. Y de hecho, incluso eso yo no sé si el día de hoy sería algo muy bacán como andar conquistando minas diciéndole que no tenéis pega, ¿cachai? En realidad no sé si es algo que haya cambiado tanto en el último tiempo. Lo que pasa es que se dice menos, ¿cachai? A lo mejor es menos grave, pero sin embargo igual es algo que influye, ¿cachai? Salvo Pero, si y eres artista. exactamente, tenía un buen apellido y ahí no contáis de dónde vivís, pero, o sea, de qué vives, Claro, pero sin embargo todo el mundo lo asume. Y lo otro que me doy cuenta dice relación con el tema de la ropa. Ella tiene poca ropa. sí. La, porque habla de la blusa, me pongo, ¿saben qué? Esta blusa que me puse ayer para trabajar me la voy a poner para la cita, entonces tú te das cuenta que hay gente que realmente tiene poca plata. Sí, sí. Muy buen ¿Cachai? detalle. Sí, Y también el tema de los que van a atenderse a la tienda, las señoras también, van muy emperifolladas. sí. Y ahí es un tema que también lo plantea, y hay detalles, por ejemplo, que incluso para el nivel del dueño, el dueño hace el comentario que no habíamos vendido nada desde 1928. Sí. Entonces está hablando no solamente de esa precariedad, sino que hay una precariedad general, Sí, po. que a todos que a todos de alguna forma, incluso el tema de la plata, para el dueño es una cosa, porque la señora está gastando más plata que la cresta y el weón no tiene tanta plata No, como po. para andarla gastando en una señora así. Entonces también es uno de los fantasmitas que está rodeando el contexto de esta película. Hay una, como que no te lo dice expresamente porque, como dijimos en un comienzo, esta película es redonda y para que una película sea redonda, como que en realidad no le sobra nada. Entonces, hay cosas donde realmente no se toman la molestia de explicártela. Y una de ellas es que en realidad vivimos en una sociedad que la situación económica no está muy bien, ya sea desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿cachai? O de la cantidad, o de lo que pueden vender el jefe, cuando deja a James Stewart a cargo de la tienda. Producto del incidente del engaño con su esposa, el jefe de la tienda se toma un tiempo y queda con licencia médica, por decirlo de alguna manera, y de gerente queda James Stewart, quien es recontratado. Entonces, después tienen las ventas de Navidad y como tú bien dijiste, el viejo como que no la podía creer porque justamente estaban pasando por una recesión económica donde hace muchos años que no tenían una venta tan alta. De hecho, él dice en Entonces, un discurso, en una tienda que yo debería tener 4 empleados, yo tengo 6. O sea, sí. el weón también es un tema para él, un tema dar trabajo a la gente, ¿cachai? Sí, hay cierto sentido social dentro de Sí. la lógica de ese personaje. Em, Ahora, otro tema que te quería comentar, que era quizás volver un poco atrás lo que habíamos hablado sobre el uso del espacio, y es, em, oye, este weón que es bueno para cambiar de posición la cámara. Sí, sí, Hay una escena en donde está James Stewart con Clara Novak, el personaje de la vendedora con la cual se cartea, pero eh, en- como vendedores se llaman como el hoyo. Y ellos van, esta típica discusión que después el cine gringo ha explotado muchas veces de los buenos que se odian, pero que sin embargo se tiran diálogos muy ingeniosos, con mucha picardía, pero también con cierta ternura y que hay tensión romántica. Y los personajes se van desplazando a lo largo de toda la tienda porque están cerrando la tienda. Pero a medida de que van cambiando de un cuarto a otro, la cámara cambia de posición y de sí. hecho hay unas partes en donde James Stewart va prendiendo una luz, apagando otra luz, prendiendo una luz, apagando otra luz, y eso va modificando el espacio constantemente y le da una riqueza visual que es muy loable considerando de que estamos hablando de un set pequeñito. Es que justamente ese tipo de limitaciones hace que tú tengas que jugar creativamente con eso. Son cosas que aprendió también Otto Preminger de Lubitsch, que también trabajó con él, po. Eh,
No, no, es muy bueno. Hay una cosa que no hemos hablado, que es el ¿Sí? toque Lubitsch. Sí, de hecho eso lo estaba dejando para el final. Pero, ¿qué es el toque de Luis? Porque al final los gringos, a ver, los gringos tienen, ¿cacharon? Los gringos tienen son, putas, son unos villanos para algunas cosas, pero en cuanto a industria cultural, los buenos son insuperables y por algo tienen la pata encima por sobre todo Sí. Occidente. Y uno de los hueones que lo ayudó un poco a forjar esta identidad de la comedia gringa de calidad es Lewis. Entonces, como que, ¿en qué consiste la receta que tenía este hueón de alguna manera? Como que cuando hablan del toque Lewis. Porque parece como etéreo, como que nadie lo puede describir o como que no existe consenso. O sea, el toque Lubitsch lo describía que mejor lo describía era Billy Wilder. Y justamente el ejemplo que tuviste del espejo en The Apartment, él es un tema del toque Lubitsch. Es un, es como, es como un humor sofisticado con elementos visuales. Y también hay una cosa que yo también diría que tiene cierta métrica. No sé si te das cuenta en el diálogo, y esto también lo copia muy bien Billy Wilder. eh, Hay como una métrica de 3 pasos por cada vez que hay como un guiño cómico. ¿Cachai? Y hay uso de elementos también visuales dentro de ese tema cómico. La escena de en que se quiere suicidar el dueño también está hecho de una forma elegante, donde no ves el hecho, pero sí ves que el dependiente, el junior, abre la puerta, sigue una lámpara y un disparo a la lámpara quiebra un foco. Ese tipo de soluciones es muy de Lubitsch. Ese y libera la tensión, o sea, está pasando algo terrible, que se está tratando de suicidar, pero es una escena cómica. Y también, pues, abre la puerta, escucha el sonido, se rompe, ¿cachai? 3 pasos. Casi siempre es así la métrica que tiene Lubitsch. La famosa regla de Y tres. se ve harto en The Apartment, ¿cómo que se llama la que Billy Wilder hace de unos presos que están en un campo de concentración? Stalag, no sé ¿Cómo se llama? cuánto. Stalag. Sí, está el 17. Sí. Ahí se ve mucho ese toque Lubitsch. Con la Entonces, claro, como ampolleta. una forma, claro, por ejemplo, el tema de la ampolleta. Entonces, ves tiene elementos de objetos, tiene elementos de diálogo, tiene elementos también de cierta métrica, pero siempre todo solucionado de una forma como muy natural y muy elegante, muy económica también. Porque si algo que se puede decir de Lubitsch es que también tiene harta economía eh, Es en que sus sí, películas. po. Yo, en ese sentido, yo ahí leyendo un poco sobre el toque Lubitsch, el famoso toque Lubitsch, en realidad es como una conjunción de muchas cosas, porque implica, no sé, po, el uso de la elipsis, ¿cachai? Como dos personajes que están Claro, recién conociéndose, corte, escena siguiente, se están peleando brígido, uno menciona al pasar que ya han pasado 6 meses, el énfasis, la distracción, por ejemplo, el empleado que Vadas, que tiene mucha plata, tú no cacháis bien por qué tiene tanta plata, tú pensáis un montón de cosas, como pensé yo, que se estaba robando la plata, pero en realidad se estaba agarrando a la esposa del jefe y la esposa del jefe le pasaba plata, y por eso le pedía tanta plata, ¿cachai? Eh, Lubitsch omite las presentaciones obvias y lo que hace es enfocarse en ciertos detalles y los enfatiza. Como tú mencionaste, la lámpara, por ejemplo, que se rompe con el disparo fallido del intento fallido de suicidio del jefe. Enfatiza eso. De alguna manera también te hace descansar el ojo, porque siendo una historia que tiene un origen teatral, en estricto rigor, tú lo que diría el sentido común o lo normal es que tus ojos van a reposar todo el rato con puras cabezas parlantes. ¿Cachai? Puros personajes que hablan, pero sin embargo el hecho de que tú hagas close-up, ¿cachai? Con ciertos objetos y que este objeto tenga una carga dramática y narrativa, te enriquece el relato visual, ¿cachai? De una forma que igual es muy ingeniosa y que no cualquier weón la puede hacer. De hecho,
yo pienso, por ejemplo, en La Soga de Hitchcock, que es una muy Claro, buena el película, típico ejemplo. Sí. pero es una película más teatral, que no funciona tanto con el objeto mismo, sino con el hecho de que hay un hueón que está muerto dentro de un baúl, ¿cachai? Y que hacen un Sí. carrete encima de ese baúl y todo el cuento. Pero en ese sentido, no, de alguna manera pareciera que el alumno más aventajado de Lubitsch siempre fue Billy Wilder, porque trabajó con el maestro y trabajaba con la sutileza que tú mencionabas, por ejemplo, que mencionaste en Stalag. Puta, se me olvidó el nombre de nuevo, pero esta película de William Holden, Star Stalag 17, sí. 17, que están 17. en que están en el campo de concentración, en donde, no sé, París. cobra de mucha relevancia una ampolleta, y con esa ampolleta tú sabes, no sé, pues si hay un mensaje que dos personajes tienen un mensaje para el otro no, ¿cachai? Y quién es el sapo, y todo a través de una ampolleta y cómo la colocan. Y eso al final te va narrando elementos muy importantes de la trama, ¿cachai? En ese Bueno, sentido, y continúa. todo esto que hablamos del toque Lubitsch tiene una, digamos, una guinda en la torta. Que se habla mucho del lenguaje cinematográfico, del deseo implícito de Lubitsch. Y esto tú lo puedes ver en las sugerencias. Si tú te das cuenta en películas como Ninochka o en esta misma, cierra con el beso. Mm. Todo el rato es una tensión de algo que no ha cerrado. Ese beso viene a cerrar todo lo que está involucrado en la relación entre ellos dos. Pero no se da, se deja para el final, ¿cachai? Sí, Y pues. lo mismo en Inochka también. Eh, no se, incluso no muestra el beso ni el abrazo de Greta Barbo sino que muestra también un objeto, un sombrero que se cae al suelo. ¿Sí? Mm. Ese tema también tiene que ver con una de las cosas que siempre se ha dicho de Lubitsch que las maneja muy bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Hitchcock también North by Northwest, la de Cary Grant. Claro, El final, po, m- menos elegante. es bastante menos Sí, elegante, po. O sea, igual, pero está planteado en tono de comedia y toda la cuestión, pero el tren entrando al túnel, después que Cary Grant le da un beso a la mina con la cual tuvo toda esta aventura de 2 horas, se van a acostar en un vagón de trenes y después, plano final, un tren entrando en el túnel. claro. Es Cosa la misma idea. que usarían en Naked Gun. Por supuesto, po. Es que está un poquito a ese nivel. Sí, que para su época sí, sí. Sí, está a ese nivel. Pero en ese sentido, claro, pues Hitchcock es bastante menos sutil que Lubitsch. Que dicho sea de paso, él se murió joven, dejó una película medio a hacer, tengo entendido. Se murió como a los 50 y tantos años. A ver, te lo verifico al tiro, pero tengo entendido que él no murió El 47. No, ¿cuánto murió? a los 47, po. 50, a los 55 años. Murió 55. murió en el año 47 a los 55 años. En ese sentido, bueno, tú cacháis la operación Paperclip, que, Sí, po. que los gringos se robaron todos los talentos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, pues y le hicieron mandar un hombre a la luna, entre otras cosas. Claro. Eh, Hollywood hizo su propia operación Paperclip, pero no tan siniestra como los buenos de la CIA, pero el cine gringo no se entendería si no fuesen por todos los europeos que fueran arrancando de los problemas europeos y que fueron a hacer cine, pues, incluyendo a Lubitsch, De, incluyendo a de Fritz Lang. la, sí, po, de la decadencia de Gran Bretaña como hegemón, po. Entonces, toda esa zona estaba muy consternada también por la Primera Guerra Mundial, que sobre todo los que vivieron en Alemania, tú cachai que hubo un tiempo donde tenían 5000% de inflación. Sí, O pues. sea,
tú ganabas, te pagaban y tú tenías que gastarte toda la plata el mismo día, ojalá a la misma hora salir a correr, porque si no, no podías comer. O sea, eso fue en la República de Weimar. Entonces, claro, Sí, pues. y también los irlandeses, o sea, eran muy pobres y se fueron a buscar fortuna, y no solamente los directores, también muchos magnates de la Paramount, todo eso eran pura gente también, pues, que tenía ascendencia Europea. europea y como más de europea del este que nada, o sea, no habían españoles, eran... ¿No? Y de hecho también, claro, europea más allá de los Cárpatos. Pero Sí, la influencia europea en el cine gringo, los años 30, 40 y 50, claro, está Fritz Lang, está Max Ophüls, no sé sí, cómo chucha se pronuncia. Está, bueno, Billy Wilder, ¿cachai? Mismo Lubitsch. Pero también existen un montón de técnicos, muchos camarógrafos, técnicos. Sí, iluminadores alemanes, y uno no entendería el cine gringo negro, el cine negro, por ejemplo, sino, o el cine de los monstruos de la Paramount, ¿cachai? Si no fuese por el expresionismo alemán, por ejemplo, ¿cachai? sí, y los daneses y todos esos que se fueron para allá. Eh, y para qué hablar la televisión después, porque esos mismos después en los 50 fueron los que crearon sistemas también de filmación en lo que es contexto de televisión, que se Sí, pues, tomó, que no alcanzó el Lubitsch, pero eso se tomaron el cine por sorpresa, pues el cine tuvo una de las tantas veces que dijo que se iba a morir el cine, y ahora dicen de nuevo que el streaming va a matar el cine, fue fue con la televisión. sí, pues. Yo te cuento un Y ahí poco, está todavía el cine. sí, sí, eso es una discusión. Cuando caigan el streaming, cuando se vayan a la quiebra todos esos hueones, quizás vuelvan las Sí, salas. efectivamente. Porque lo que pasó con las salas fue con la integración vertical. Y ahí los Sí, pues, gallos se fue toda la chucha. Y él tuvo un revival el cine cuando terminaron con la integración vertical. Y era lo mismo. Tienen todo, tienen el streaming, hacen las películas, tienen los guionistas, todo. Es como una especie de también pues, de sometimiento a los que tienen la llave para hacer cine, dos o tres compañías. Pero a diferencia de esos años, los que están a cargo, los inversores, no les gusta el cine. o sea, claro. Es que esa es Uno la puede hueá, hacer po. muchas cosas de Louis B. Mayer, pero al One le encantaba el cine. Sí, pues sí, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Yo igual te menciono un poco Lubitsch y la invasión europea gringa, porque igual las películas, no quiero ser reduccionista, pero de alguna manera las películas buenas que se han hecho en el cine norteamericano son películas que han tratado de recoger un poco esta tradición clásica de ciertos elementos que hemos discutido a lo largo de este podcast, ¿cachai? Por ejemplo, yo pienso, no sé, eh, a ver, las películas como de... uno ve Wes Anderson, ¿cachai? Que tú sabes que le prenden vela. Tiene sus virtudes y Bueno, tiene Wes sus defectos, Anderson, si pero tú un buen... ves el Hotel Budapest, tiene algo de Lubitsch. Exactamente, pues el Hotel Budapest está inspirado un poco en... Es como que el loco pescó el universo de Lubitsch, centro europeo, ¿cachai? Y ambientó su película ahí. Tú veis los cuadros y no sé, pues tú veis, no sé, pues gente como muy maravillada, ¿cachai? Teniendo orgasmos visuales con la weá. Pero si tú veis el cine eh, casi geométrico que desarrollaba, eh, ¿cómo se llama? Buster Anderson. Keaton. Ah, Buster Buster Keaton. Keaton. Tú cachai que Wes Anderson roba caleta de ahí, ¿cachai? Eh, Sí, pues es que lo que pasa es que también Anderson es un poco más elegante de la forma de robar. O sea, es un gallo que trata de darle un plus con sus propias paletas de colores o reinterpretaciones, porque no son exactamente lo mismo, distinto de Tarantino, que Tarantino hace
lo mismo. Sí, O sea, sí. en ese caso Wes Anderson, pese a que a mí lo encuentro bueno, pero yo creo que no me gustan más de otras películas de él. Pero es un gallo bien, trata de darle algo adicional, algo nuevo a a todas las influencias que él tiene. Igual verlo, de repente es un poco cansador tanta influencia junta. O sea, a mí es fácil cuando no cacháis las influencias, es mucho más fácil disfrutar ese tipo de directores, la verdad. Es que una cosa es cuando así un compilado de influencia, como lo que hacen en algunas películas Tarantino, o otra cosa es utilizarla porque tú sabes que te va a ser útil para tu relato. Eh, y por Claro. ejemplo, yo estaba recién hace un rato, estaba reviendo, ¿cachai? Al pasar así, cuando Harry conoció a Sally. Sí, muy Y buena. sí, muy buena película. Y esa película yo la veía y hay como hay ciertos silencios, ¿cachai? Hay ciertas cosas como sutiles que son también Nora Ephron, que creo que es la escritora, que yo creo que vio a Lubitsch totalmente, porque eh, hay cosas que no están dichas expresamente, pero que sin embargo están expresadas en forma explícita. O sea, tú veí cuando Harry conoció a Sally. Y tú cachai que Billy Crystal y Meg Ryan van a terminar juntos. O sea, la película se llama así, weón. Y tú Sí, veí, ¿cómo se llama? The Shop Around the Corner, la película de la cual estamos hablando, y tú cachai que James Stewart con esta vendedora que está recién llegando, ¿cachai? Van a terminar juntos. en Pero el algún punto momento, es claro. cómo chucha van a terminar juntos. Y ahí tiene que ver con el desarrollo de la tensión que se produce en esos dos personajes y cómo se van conociendo y se van maravillando. Y yo viendo, no sé, cuando Harry conoció a Sally, por ejemplo, uno se da cuenta de esa misma dinámica, ¿cachai? Que está explotada de la misma manera, que es una combustión lenta, ¿cachai? Claro, Lubitsch es más elegante, eso sí, pone el beso al final y no hay más contacto físico en toda la película, ¿cachai? Sí. Pero son otros tiempos también. Pero yo hago la reflexión más que nada porque muchas veces uno se maravilla o como que el mainstream se maravilla de ciertas películas gringas y en realidad no es por restarle mérito tampoco a los directores que realizan esas películas, pero si alguna vez esas películas, si es que esas películas son tan notables o tienen cosas notables, es porque también de alguna manera beben de una influencia muy notable, incluso quizás más grande que estas mismas obras, ¿cachai? Y por eso es bueno revisar una película de 1940, hecha en Estados Unidos, pero ambientada en Budapest, que es lo que es esta película, ¿cachai? Que es una weá muy rara, ¿cachai? O sea, actualmente, viendo unos gringos haciendo de europeos. Sí, po, sí, po. Yo creo que también existe algo que es la repetición, que, bueno, Luis, yo creo que ahora, si cualquier persona que no está acostumbrada a ver eso y ve esta película, igual la va a encontrar novedosa. Pero el problema es que cuando algo que tienen bueno, pero que tienen mal los gringos, es que ven algo y lo explotan hasta el paroxismo. Entonces eso hace que a veces abusen mucho de recursos simplificados y que eso tenga los resultados paupérrimos que de repente tienen. Que uno se satura también te puedes saturar de buenas ideas. Entonces yo creo que en Es, eso es que esa es la eh, weá. eh, Es que tú lo dijiste muy bien recién. O sea, el uso de una buena idea no garantiza de que tu obra. A ver, uno se cansa de una buena idea por sí misma, no necesariamente es valiosa por el solo hecho de usarla, ¿cachai? Tiene que haber una coherencia con el relato. Por eso el toque Lubitsch, como que de alguna manera parece ser tan difícil como de delimitar, es tan amplio, ¿cachai? Porque de alguna manera tiene que ver con una forma de pensar el cine. No tiene que ver con solamente utilizar un puro recurso y darle como caja, como tú estás mencionando, ¿cachai? no, y en eso Luis igual estaba como medio camino. Eh, no era completamente alguien que replicaba lo que decía el sistema de los estudios, pero tampoco era alguien que llegó a ser un autor independiente. Está ahí como en el medio camino, como sugiriendo algo distinto, ¿cachai? Eh, que es distinto a Frank Capra, por ejemplo, que tenía Frank Capra, eh,
ciertas contenidos que se asimilan un poco a los de Lubitsch, pero lo resuelve de otra forma. ¿Cachai? Y también con James Stewart. Eh, Exactamente. eh, pero lo resuelve de otra forma. Yo creo que Lubitsch en ese sentido es un ejemplo de cómo lidiar con eso. También para la gente que le gusta el cine y alguna vez quiere hacer una película, puede darse cuenta de que puede hacer películas baratas, con poco, que no sean tan operáticas, con poco, Mm. con un elenco reducido, con pocos sets, y es posible hacer algo tan bueno. eh, más en chico. Yo creo que ahora también, como el tema de económico siempre es un tema, eh, es como uno de los ejemplos buenos de cómo hacer algo así, de buena calidad, pero sin tantos recursos. O sea, sí, de alguna manera lo que yo busco con lo que estaba mencionando era reivindicar la motivación de por qué vale la pena ver cine en clásico. Porque es bueno ir a las raíces, es bueno ir a las fuentes Sí, directas y donde está lo real, el recurso real. Eh, claro, claro, y hay elementos propios de otra forma de ver la vida que te enfrenta a cosas que desde ya son novedosas. sí, Hay otra forma de contar historias, hay otros tiempos, hay otra forma de utilizar la luz, hay otra forma de usar las paletas de colores. Entonces te puedes enfrentar, si es que tú no has visto nunca, te puedes enfrentar con algo que visualmente te va a llamar la atención porque es distinto. Porque hoy en día nos utiliza el film. Entonces eso produce también efectos distintos, estéticos. Y por mucho que trates tú de hacer una película en blanco y negro con digital, eh, el digital es demasiado nítido y no te deforma las formas como lo hacía sí, pum, el film. Entonces eso produce también efectos distintos, que, sí, que algunos autores lo utilizan muy bien. Billy Wilder, por ejemplo. Salió claro. In The Apartment, el blanco y negro es espectacular. Se ganó un Es Oscar por linda la cine fotografía de por esa película. Es la muy linda la fotografía, es fotografía. espectacular. Y en esta película también, como insisto, si alguien se anima a verla, que yo la recomiendo, la recomendamos encarecidamente. Poner mucha Sí. atención en los movimientos, los pocos movimientos de cámara que hay y cómo cambia la posición de la cámara de repente de una toma a otra, de una escena a otra. Sobre todo dentro dentro de la tienda. Entonces, hay detalles que son muy fascinantes. Pero nada, po. También hay ciertas honestidades sociales también que se plantean en el cine más antiguo que tú entenderás que actualmente ya por una cuestión de corrección política no necesariamente se dicen, ¿cachai? Cuando James Sí. Stewart insulta a la mujer y le dice que una solterona, a mí, ay, se me cayó el crochet a mí, como, oye, que patriarcal este weón, por la chucha. Ah, Pero dentro del bueno, contexto de para. esa película es una cuestión totalmente atingente y justamente ella es algo de lo cual ella rehuye, ¿cachai? Claro, ella rehuye de ser solterona a los 20 que era en esa época. Es que exactamente, y esa es la weá que es muy cuática, ¿cachai? Una persona que tenía veintitantos años, solterona, conche madre. Pero bueno, Bueno, eso también te habla de temáticas que podías revivir todavía hoy día, viendo el ejemplo de antes para reinterpretarlas también, porque no hay que espantarse con las formas anteriores, sino hay que ver el contexto y también reflexionar sobre tu presente mirando el pasado. Yo creo que eso es súper útil, más que andarlo cancelando, decir, el otro día vi una calle que no tenía idea de cine, de estos reels que mandan que no hay que ver porque me enteré que tal tipo, que tal director era no sé qué. O sea, y casi toda la mayoría de los directores no eran muy buenas personas, entonces digo, esta calle no sabe nada, weón". Entonces, después, no recomiendo ver El Mago de Oz.
Weones magos de Oz se trataron de drogar a una niña, se trataron de violar. No, pues, entonces como que hay que también tener cierta No, calma, pero weón, sí. es que ahí, bueno, eso da para otro podcast, pero ahí el Sí, tema es si tú crees que vale la pena restarte de enriquecerte culturalmente por el hecho de que puede que el objeto artístico que tenga al frente tuyo no comparta tu moral, ¿cachai? Tu cuadro moral es tan débil que puede verse debilitado o verse amenazado por el hecho de ver una obra que contradice, ¿cachai? Tu código ético. No lo sé. exactamente. O sea, ese tipo ese punto de vista es bastante premoderno, digamos, ¿cierto? Sí, exactamente. Es Em, más victoriano que quizá. Exactamente, una especie de puritanismo, pero bueno, vamos a seguir hablando de cine en otras oportunidades. Se nos vienen otras películas, pues, estimado Oscar Waldo, ¿cierto? La siguiente es de Max Olfus. Así es. Y ¿cómo el placer? Le O placía. Le Placier. Gran película, Le placía. gran película. Si hablamos de un weón que mueve muy bien la cámara, puta, Max Olfus. Y que Put- también él se siente también heredero de Luis. Así que estamos en la misma senda. Y ese también fue otro judío errante, Sí, po. pero ese le tocó más brígido porque Olfus creo que arrancó de Austria a Francia y después arrancó de los nazis de Francia a Estados Unidos y después se volvió a Francia, creo. Sí, sí, pues, hay cosas Sí, que pasaban en ese entonces. sí, en fin. Quizás ahora veamos en Europa buenos directores mexicanos que se tuvieron que ir de Estados Unidos escapando. Puta, habría que ver ahí quién tiene más poder, pues así, Donaldo o el entretenimiento gringo. Y bueno, después vamos a hablar de Brief Encounter de David Lean. Sí, Eh, Vamos a tirarnos con hartas películas clásicas en lo sucesivo. Eso no obsta de que de repente veamos películas después postmodernas, ¿cierto, estimado Oscar Wilde? claro, lo que sea. Pero tenemos que... Incluso películas malas. Incluso películas de Asylum. Yo un día podríamos ver una Asylum. ¿Cachai esa productora o no? No, no, ¿qué estáis hablando? La Asylum es una productora que hace Sharknado, cosas como esas. Como que sale una película Tiburón y los gallos hacen la versión barata de eso. Son unos herederos de Roger Corman. Ah, perfecto. ¿Y tienen su versión Sí. de Sharknado? Tienen Sharknado, po. Y creo que Ah, es de Asylum Sharknado. Sí, ya, sí. Sí, creo. interesante. Ya. Tengo que verlas. Y ahí conversamos. No, de repente los malos ejemplos son buenos ejemplos. Si uno Puta, los viendo toma una de mala forma. película, exacto, tú viendo una mala película, tú te das cuenta qué es lo que hace una buena película también, ¿cachai? Aparte hay una cosa, bueno, que no la tocamos, pero es muy difícil hacer una buena película. Y aunque tengas un buen guión y producir y estar en una película, puede salir todo mal. La verdad es que hay películas que es una cueaza hacer una buena película, la verdad. Porque Lo que pasa es cosas que no dependen del director, pueden fallar todas. Pueden fallarte los actores, pueden fallar. Y si uno se mete en toda esta paja, las películas como se hicieron, vas a quedar sin pelo en un día. puta, la Olvídate. weá es casi alquimia. Es casi Sí, sí, alquimia, ¿cachai? es como una suerte de repente. Es como los, Es los, un hay rajazo. muchos rajazos o milagros, como le decía John Ford. Lo que pasa es que, claro, hay weones que son buenos. Entonces tú sabes que hay weones que siempre te van a hacer buenas películas. Tenía John Ford, que ideológicamente yo no estoy de acuerdo con él, pero a nadie le importa y menos a él. Pero si yo veo que hay una película dirigida por John Ford, aunque sea de la antigua, yo sé que es una película que está bien hecha, ¿cachai?
No todas las películas de John Ford son obras maestras, pero sí tiene varias Mm. obras maestras. Ahora, lo que diferencia una buena película de una obra maestra es una hueá muy compleja y muy difícil, porque ahí entran factores que no están dentro del dominio necesariamente de quienes realizan la película. El cine es caro No, no es porque algo invasable, ese es el problema. no, No es algo no, invasable. como lo que dicen los gringos, el relámpago dentro del vaso o dentro de la botella, que caiga un relámpago dentro de la botella, ¿cachai? Sí, Pero mucha gente, no sé, pues critica el cine porque es muy caro. El cine es muy caro en general porque trabaja mucha gente. Tú para hacer sí. una película necesitáis muchas personas. Y Necesitáis las pagar esos posibilidades de sueldos. éxito van en tu contra. Esa es la verdad. Claro, Es muy difícil hacer una buena película y es muy difícil hacer una película que gane plata. Sobre todo ahora que no hay respaldo físico. no, Antes te claro, podías salvar con el VHS, ahora no. No. Entonces eso sí, hace que el cine sea una actividad cara. Eh, en Lamentablemente es así. general. No, pero Sí, trabajar necesitáis pagarle, no sé, pues, asistente de producción, director de foto, maquilladores, ¿cachai? Asistente de esos hueones, ¿cachai? A los actores, tenéis que trabajar con extra, necesitáis perkins, ¿cachai? Que son tan importantes porque también de repente falta un elemento X y hay que ir a comprarlo, ¿cachai? Un montón de huevas y no sé, una vez una amiga me contaba que trabajó de maquilladora en una película y era una pega muy difícil porque tenían una escena a las 8 de la mañana y tú me decís, ¿y qué tiene? No, pues que tengo que hacerles la cara a los actores, porque los buenos tienen que levantarse y tenéis que maquillarlos de una manera que no se vean con cara de culo, recién levantados. 3 horas maquillando al weón. Sí, Claro, sí, entonces, nada, es una disciplina bien compleja, pero por lo mismo vale la pena apreciarla, y sobre todo sí. en otras épocas. Yo creo que estamos listos con esto, con esta Estamos entrega por ahora, listos. ¿cierto? Sí. Ya pues, estimados auditores, agradecemos mucho su fidelidad. Como les decimos, como les dijimos, vamos a sacar nuevas entregas en la Academia Precaria de Cine, así que vamos a seguir aprendiendo juntos y apreciando del séptimo arte. Espero que estén muy bien y nada, pues hasta la próxima. Despídase, don Oscar. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta clase magistral, o al menos, magistralmente improvisada. Si aprendiste algo, cuéntaselo a alguien. Si no, también. Suscríbete, la próxima película viene con más simbolismo, más datos y la misma precariedad.